Voy a empezar, ¿ok? Muy bien. Bueno, damos inicio a esta octava sesión. Bienvenidos. Voy a poner la presentación, ¿ok? ¿Ok? El tema de esta sesión es prototipos textuales, ¿ok? En sí, ¿qué son los prototipos textuales? Pues son las formas o estructuras básicas en las que se organizan los textos según la intención que deseamos comunicar, ¿ok? Eh, Se podría decir que son modelos que te van a ayudar a dar coherencia y estructura a un escrito. Y es importante conocerlos, los diferentes prototipos textuales, porque, por ejemplo, nos ayudan a mejorar nuestra comunicación, nos facilitan también la comprensión lectora, nos ayudan a escribir mejor y también nos permite diferenciar textos, ¿ok? Bueno, fíjense ahora, la forma en que, por ejemplo, nos comunicamos con los demás y si lo analizan un poco se darán cuenta de que inconscientemente no hablamos igual si queremos explicar un tema a alguien o si queremos contarle una experiencia que hayamos tenido. No hablamos igual si queremos conversar con alguien de una cosa. También modificamos nuestras palabras, nuestro tono de voz, así como nuestra expresión corporal, ¿de acuerdo? La pregunta que viene aquí dice, ¿has notado que al expresarte hay distintas formas de estructurar tu mensaje? Por ejemplo, si quieres contar una anécdota o si quieres convencer de una idea, ¿cómo organizas la información? O sea que depende de la situación, no es la misma manera, ¿ok? En la que nos expresamos. ¿Ok? Tenemos eh, de como prototipos textuales. Como ya les había comentado hace rato, un prototipo textual indica la forma que puede asumir un texto de acuerdo con su intención comunicativa. Se entiende que pueden ser tanto textos escritos como orales. Y en esta sesión pues vamos a ver los siguientes prototipos. Cada uno de ellos pues tiene características muy propias y definitivas, ¿ok? Vamos a ver los textos descriptivos, textos narrativos, textos argumentativos, textos expositivos o explicativos y textos dialógicos o conversacionales. Antes de empezar a ver cada uno de ellos, pues veamos dónde, por ejemplo, los podemos utilizar más con más frecuencia, ¿ok? No significa también que no podamos usarlos en otro contexto, pero en dónde mejor los podemos utilizar, ¿ok? De hecho, bueno, más adelante vamos a ver que muchas veces usamos más de una combinación para comunicarnos, ya sea de manera escrita u oral. Y tenemos en el lenguaje, dice aquí la pregunta, ¿dónde se usan principalmente? Lenguaje literario, pues en la descripción, narración y el diálogo. En el ámbito académico, la argumentación y exposición. Y en la vida diaria, pues una conversación. Vamos a ver. Tenemos la descripción, ¿ok? La descripción, bueno, es un tipo de texto que explica cómo es algo o alguien, ¿ok? Destacando también las características de una manera pues un poquito más detallada y se usa para que el lector o el oyente pueda imaginar o visualizar lo que se está diciendo, ¿ok? Un texto descriptivo, por ejemplo, también es un tipo de texto que presenta características de un objeto. Puede ser también de una persona, un lugar, una situación o incluso un sentimiento. Y el propósito de un texto descriptivo es transmitir una imagen clara y detallada de lo que se está describiendo. ¿De acuerdo?
Y tipos de descripción, pues según su objeto, según lo que dice. Y bueno, ahí ya te viene más especificado, ¿verdad? Esto ya lo pueden leer ustedes en su presentación, que son como unos ejemplos. Por ejemplo, el objetivo según el objeto, describe sin opiniones, solo con hechos. Ejemplo, el cohete rojo mide 4 metros de largo y tiene 4 puertas. Subjetiva, usa sentimientos, emociones o valoraciones personales. El cohete es hermoso, perfecto para sentirse libre. Y según lo que describe, descripción de personas, también se le conoce como prospografía, y es el aspecto físico, altura, cabello, ropa, todo lo físico. Ejemplo, María es una mujer alta de cabello rizado y sonrisa amable. Aquí tenemos otra de descripción de lugares, descripción de objetos y descripción de situaciones o emociones. ¿Ok? De lugares, pues presenta el entorno, su ambiente y características visuales. Ejemplo, el bosque era denso, con árboles altos y un aroma a tierra húmeda. Descripción de objetos explica forma, tamaño, color, textura o función. El reloj era antiguo con una esfera dorada y manecillas elegantes. Y descripción de situaciones o emociones expresa sentimientos, ¿ok? La tristeza la envolvía como una manta pesada, impidiéndole respirar con normalidad. Y aquí tenemos otro ejemplo de lo que es un texto descriptivo o la característica de descripción en un texto. Ejemplo, el lugar es amplio y las rayas del sol impactan libre y directamente durante el día en gran parte de su superficie. Algunos árboles adornan el espacio con pasto que permite que se pueda disfrutar de su sombra. Tiene juegos, son coloridos y pensados para momentos de imaginación y disfrute libre. Los bancos que se distribuyen en el parque dan la opción de compartir, de pensar un momento a solas, de besar, leer o soñar. Está describiendo un lugar, ¿de acuerdo? Es como es un ejemplo. Después pasamos a los textos narrativos. Primero vamos a ver qué es la narración. Ay, perdón. En sí, la narración es la acción de contar hechos reales o ya sea ficticios en un orden determinado, ¿de acuerdo? Puede incluir personajes, un lugar donde ocurren los hechos y un tiempo específico. Un texto, por ejemplo, también narrativo, relata una historia con una, por ejemplo, estructura clara y sobre todo organizada. Se usa en cuentos, novelas, mitos, noticias, bibliografías o, por ejemplo, anécdotas. Dice, su intención es comunicativa, es transmitir a otras personas una relación detallada de hechos o acciones que sucedieron. ¿Ok? Y bueno, y aquí vamos a ver una diferencia entre una narración y una descripción. Estos son los que acabamos de ver. La narración es estática. La narración presenta acontecimientos. ¿Ok? En una narración es más común el uso de verbos y de sustantivos, no tanto el uso de adjetivos como en la descripción. Son tres los componentes principales de una narración: el ambiente, son los escenarios o lugares donde se desarrolla la historia, personajes y acción, el conjunto de eventos y situaciones. ¿Ok? Una buena narración debe tener dos cualidades básicas: rapidez, se refiere al ritmo de la narración, es decir, a la velocidad con la que se desarrollan los acontecimientos,
Y movimiento es el flujo de la historia que permite mantener el interés en el lector. Si la descripción es una fotografía, una narración es un video. ¿Ok? El supuesto, perdón, el suspendo y perdón, el suspenso y la sorpresa son otros dos elementos que pueden tener una narración. ¿Ok? Esta es para que no se confundan cuáles son las diferencias, porque puede parecer un poquito igual, pero sí hay mucha diferencia entre una descripción y una narración. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es una narración, ¿ok? Me desperté temprano, aún tenía sueño, pero sabía que era la hora. La alarma ya había sonado por tercera vez. Es una cancioncita molesta y aguda. Cuando me levanté, pensé que debía tener muchas cosas para hacer y se me hacía tarde. Caminé rápido al baño, había ya mucha luz del día, no vi la hora, pero seguro que ya era tarde. Comienzo a preocuparme. Me lavé los dientes, me lavé la cara, casi corriendo me fui al vestidor y me cambié. Tomé mi computadora y bajé muy rápido pensando que debía ya conectarme para iniciar la clase. Encendí la computadora, vi la hora y pensé, ya es muy tarde. Y entonces, al abrir para ver el calendario, sorpresa y carcajada, me doy cuenta que es sábado. Si se fijan, está narrando hechos y con una secuencia, cómo van pasando las cosas, ¿de acuerdo? Ya habíamos comentado anteriormente que los textos descriptivos y los narrativos algunas veces pues van juntos, ¿ok? Estos son los tipos de lectura que podemos encontrar tanto en los textos narrativos como en los textos descriptivos. Por ejemplo, tenemos un cuento. Es una narración breve con una sola trama principal y pocos personajes centrada en un conflicto específico. Novela. Aquí nos da un ejemplo de una novela. A 100 años de soledad. Aquí nos da un ejemplo de un cuento que es Pinocho. ¿Ok? Estamos con la de la novela. Dice, es una narración larga y compleja con múltiples personajes, tramas y subtramas que profundizan en los detalles y el desarrollo de los personajes. Tenemos fábula, la liebre y la tortuga. La fábula es un relato corto que transmite una enseñanza o moraleja, con frecuencia protagonizada por animales que actúan como seres humanos. Leyenda, la leyenda El Dorado. La leyenda es una narración tradicional que mezcla hechos históricos con elementos ficticios o sobrenaturales, transmitida de generación en generación. Y la perdón, de Newton y la manzana. Es una narración corta de un hecho curioso o interesante, generalmente real, contada de manera casual o divertida. ¿Ok? Y luego tenemos lo que son los textos argumentativos. Y vamos a ver primero, pues, qué es la argumentación, ¿verdad? Es, por ejemplo, la argumentación una forma de comunicación en la que se presentan razones y pruebas para defender una idea, una opinión o una postura, ¿de acuerdo? Su objetivo es convencer o persuadir al lector o interlocutor. Un texto argumentativo es un tipo de texto que defiende una idea con razonamientos y pruebas, ¿ok? Se usan en ensayos, debates, también, por ejemplo, en artículos, puede ser también discusiones, discursos también, discusiones, debates, como ya lo había comentado. Su intención es convencer a otras personas de la bondad o de la verdad de una idea o de una acción.
Los argumentos pueden ser de tres tipos: argumentativos, que son lógicos o deductivos; otros textos argumentativos que son convincentes o inductivos; y otros textos argumentativos que son persuasivos, ¿ok? Vamos a ver aquí el primero. Dice, un argumento lógico deductivo es un razonamiento en el que, partiendo de premisas generales aceptadas como verdaderas, se llega a una conclusión específica que necesariamente se sigue de ellas. Si las premisas son verdaderas y el razonamiento es válido, la conclusión también será verdadera. La validez del argumento se basa en la estructura lógica, no en el contenido de las premisas. Por ejemplo, todos los mamíferos tienen pulmones. Premisa 2: los delfines son mamíferos. Conclusión: por lo tanto, los delfines tienen pulmón. En este caso, la conclusión se deriva lógicamente de las premisas. ¿De acuerdo? Pasamos a los que son los textos argumentativos, que son los convincentes o inductivos. Y bueno, al igual, esta parte también de una premisa, pero es al revés. De premisas generales concluyen a una inducción en particular. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo. Hoy vi en el reporte del clima que hay probabilidad de lluvia. Veo por la ventana que está bastante nublado. Estoy muy segura que lloverá pronto. Y también tenemos lo que son los textos argumentativos persuasivos. Bueno, y aquí como su nombre lo dice, pues bueno, son textos que tratan de convencer a las personas de algo, ¿ok? Se puede convencer a alguien exponiendo los motivos y las razones claramente, sobre todo justificadas para, por ejemplo, defender un punto de vista. O también puede apelar a las emociones y también a las sensaciones del lector. Aquí dice, si terminas toda la tarea bien y temprano, podrías tener un premio. Puedes elegir si pedimos una pizza o hacemos palomitas y decidir cuál película veremos hoy. ¿Ok? Lo está persuadiendo. ¿Cómo? Si terminas toda la tarea, pues vas a obtener palomitas y pizza. La exposición o los textos expositivos. ¿Qué es la exposición? Es un tipo de comunicación que tiene como objetivo explicar un tema de manera clara, objetiva y, por ejemplo, también ordenada para que el receptor lo comprenda. Su intención comunicativa es presentar a otros una explicación detallada de una idea. ¿Ok? Exponer significa presentar algo para que sea visto, ¿de acuerdo? Poner algo de manifiesto, hablar de algo para darlo a conocer. Una exposición. Y hablando pues de los textos, pues un texto expositivo es un tipo de texto que informa, explica o desarrolla un tema sin incluir opiniones personales. Se usa en libros de texto, por ejemplo, artículos científicos, conferencias, informes, enciclopedias. Tipo de textos expositivos: están los divulgativos. Estos explican un tema de manera sencilla para el público general. Ejemplo, artículos de revista, documentales, textos escolares. Y los especializados. Usan más un lenguaje técnico y dirigido a expertos. Por ejemplo, los artículos científicos, los informes médicos o los manuales técnicos. Ok, a ver, permítanme.
Ok, debe ser completa, tener secuencia, existir coherencia, comenzar con introducción y terminar con una conclusión. Si es exposición oral, puede ser recomendable que tenga apoyo audiovisual. Aquí la diferencia entre un tipo de texto expositivo y uno argumentativo es que el expositivo nos explica o informa de un tema y el argumentativo trata de convencernos de un tema. ¿Ok? El expositivo nos explica y el argumentativo trata de convencer. Y bueno, un ejemplo de una exposición, pues es una conferencia o una clase. También pueden ser escritos como un reporte de investigación o un ensayo. Pasamos a lo que es el diálogo. Se entiende por diálogo a la plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Se identifica con facilidad por el guión largo que se pone antes de un diálogo. Por ejemplo, el diálogo es una forma de comunicarse entre dos o más personas, ¿ok? El diálogo es un tipo de texto que reduce, por ejemplo, una conversación entre dos o más personas y, por ejemplo, las encontramos en obras de teatro, guiones o cines, entrevistas, cuentos y novelas, debates y discusión. ¿Dónde usamos los diálogos? Bueno, pueden ser en ámbitos muy formales o informales, en una obra literaria, eh, en obras de teatro, por ejemplo, las que están internamente diálogos y ciertas notas, ¿verdad? Son internamente, ok, está mal ahí la redacción. Y aquí tenemos un ejemplo de un diálogo, ya sea en una historieta que tenemos aquí o de la manera de esta, de la parte derecha que estamos viendo aquí. Aquí no viene, no lo puse, bueno, aquí me faltó. Los elementos de un diálogo, por ejemplo, son los interlocutores, que son las personas que hablan. Los turnos de palabra también son muy importantes porque cada persona espera su turno para hablar. El lenguaje verbal y no verbal también se combinan palabras con gestos y tonos de voz. Y la importancia, por ejemplo, también del diálogo, pues es esencial, sobre todo en una comunicación humana. Se usa, por ejemplo, también en textos literarios para dar un realismo a los personajes y permite expresar ideas, emociones y resolver conflictos. Ahora pasamos a lo que es una conversación. Mm, Aquí se parece un poquito a lo que es el diálogo. La conversación, por ejemplo, es un prototipo textual como tal, pero está relacionada con uno, por ejemplo, con el diálogo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, una conversación es una forma de comunicación oral, mientras que el diálogo es un prototipo textual que se puede presentar por escrito. ¿Ok? La conversación, la intención comunicativa de la conversación es relacionarse con otros por medio de palabras habladas o escritas. La diferencia entre una conversación y prototipo de diálogo, por ejemplo, una conversación es un acto de comunicación espontánea, no lleva qué va a decir cada persona, ¿ok? Puede ser formal, una entrevista, o informal en charla con amigos, ¿de acuerdo? Porque en una entrevista, pues sí hay diálogos, pero no se pone antes lo que va a decir la persona, lo que va a contestar, ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia.
No siempre sigue una estructura fija. Y en lo que es el diálogo, pues es una representación escrita de una conversación, ¿de acuerdo? Tiene estructura y propósito dentro de un texto, por ejemplo, en el teatro, guiones, entrevistas escritas, y puede ser espontánea o planificada. Cuando conversamos, recuerda que puede haber estos diferentes tipos de usos. El uso correcto pero no adecuado, por ejemplo, vosotros deberáis haber sido más puntuales en una conversación informal en México. ¿Ok? Es correcto, pero no la adecuada. La explicación, la forma vosotros es gramaticalmente correcta en español, pero no es adecuada en México, donde se usan ustedes. Adecuado, pero no correcto. Ejemplo, decir aiga en lugar de haya. Es una conversación informal con amigos. Porque aiga no es gramaticalmente correcta, en ciertos contextos informales puede considerarse adecuado por la cercanía y el registro coloquial. Incorrecto e inadecuado. Decir, yo fui la más mejor de todos en un examen oral de lengua. Explicación. La expresión es incorrecta porque más mejor es una redundancia y además es inadecuada en un contexto formal. Y por último, tenemos adecuado y correcto. Es decir, por ejemplo, le agradecería que me enviaran la información a la mayor brevedad posible en un correo formal. Explicación, es correcto gramaticalmente y adecuado para el contexto formal. Combinación de prototipos. Aunque aquí se revisa cada prototipo por separado, lo cierto es que es muy común encontrar mezclas que dan lugar a un texto ya completo. Por ejemplo, si en una clase vas a presentar una exposición y haces un diálogo para ilustrar lo que estás explicando o una argumentación con alguien. Como ya les comentaba, pues a veces este, vamos a mezclar los diferentes tipos de textos. No quiere decir que no los podamos utilizar, pero sí es importante identificarlos. Y bueno, aquí hay un ejemplo de una combinación de estos prototipos que acabamos de ver, que incluye una narración, perdón, y una descripción. ¿Ok? Les doy 2 minutitos para que puedan leerlo y ahí se den cuenta está bien utilizado, bien hecho el texto, pero que sí tiene esta combinación. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Igual, pues aquí les está indicando
qué tipo de prototipo es cada uno de estos. Y bueno, no olvides realizar la actividad señalada para esta semana y vamos a verla. Recuerden que es importante que practiquen contestar la liga que les pongo allí, que son como un cuestionario, pero es para practicar este tipo de prototipos que acabamos de ver. Ok, déjenme, pongo el curso. Permítanme tantito. Ok, para esta semana tenemos un cuestionario. El cuestionario tenemos dos intentos y tenemos una hora para contestar. Ok, creo que esta semana es 60 minutos, ¿sí? Esta semana es una actividad sencilla. Las preguntas también las puse un poco sencillas. Y tenemos hasta el día 14 de julio, que es lunes. Permítanme, sí, el día lunes, para contestar este cuestionario. ¿De acuerdo? Son 11 preguntas, bueno, 10 preguntas creo, 10 o 11. Y bueno, si no tienen alguna duda para esta semana, sería todo por esta octava sesión. Que tengan bonita tarde y si Dios quiere, nos vemos la siguiente semana. De nada, gracias, feliz tarde. La siguiente semana, Marcela, Rosy.